Hola, hoy voy a presentarles la clase número 6 del curso Estudios de Historia de la Licenciatura de Historia de la Universidad de Panamá. Esta clase número 6, obviamente, continuación de la quinta, en donde iniciamos una lectura muy interesante sobre las reflexiones históricas del profesor Edmundo O'Gorman de la Universidad Autónoma de México. En esta oportunidad, nuestra clase sexta va a hacer énfasis en lo que el profesor Edmundo O'Gorman llama los fantasmas de la historia. Estos fantasmas, por supuesto, no nos vamos a referir a la Llorona ni la Tulivieja, sino a errores o vicios en la práctica de historiar que cometen algunos historiadores. Recordemos que este artículo se llama El oficio de historiar. O sea, cómo es el oficio de escribir la historia. Entonces él critica que en esa tradición historiográfica muchos historiadores incurren en vicios y errores que él va a identificar como muy importantes y que hace advertencia a sus estudiantes para evitarlos. Él va a identificar varios. Yo me voy a concentrar en tres. Entre ellos está el esencialismo historiográfico o histórico, la causalidad como en exceso, ¿no? Es casi llegar a un determinismo histórico. Y el tercero, ese cientificismo, esa obsesión documental, empírica, ¿no? Entonces, bueno, esos son tres y las va a decir en distintas palabras, de distintas maneras. La primera, que es la del esencialismo historiográfico, quiere decir que muchos historiadores hablan de la historia como si fuera casi como una persona, ¿no? O una verdad universal, que hay que descubrirla, que hay que respetarla, que hay casi como que rendirle un culto, ¿no? Como si fuera un espíritu que está detrás de la conducta de los seres humanos y que está allí y que hay pues simplemente que descubrirla. Entonces ese esencialismo histórico, como si fuera un alma o un espíritu, como una verdad absoluta, dice nada que ver. Hay que evitar esa aproximación hacia la historia. La historia ya lo hemos visto desde los autores anteriores como Paul Vane, es sobre todo, es particular, es específica, es única, es irrepetible, todo aquello que hemos visto. El segundo fantasma, entonces, el de la causalidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, una de las virtudes de los estudios históricos es precisamente saber que cada evento, cada acontecimiento histórico tiene alguna causa, tiene antecedentes, precedentes, todo eso es interesante y es importante, pero sin llegar a ese exceso de pensar que toda causa tiene los mismos efectos y que por tanto, si todo ha sido pues producido por una causa, es como si ya no hubiera una libertad en el ser humano, sino que todo estuviera predeterminado. Entonces, ya digamos, es un exceso. Entonces dice O'Gorman, hay que tener mucho cuidado con eso de la causalidad. Hay que estudiar, claro, los antecedentes y todo, pero no de una manera lineal, como que una causa es la que determina todo lo que va a venir después. Como diciendo, bueno, entonces ya a los seres humanos no nos queda más que seguir lo que ya está predeterminado, pues no tenemos ese libre albedrío, ni nuestras acciones pueden liberarnos, ¿no? De lo que ya está de alguna manera causado, pues, ¿no? Entonces dice, no, no es así la cosa, sino que los seres humanos efectivamente tenemos, claro, las limitaciones, nacemos ya en un mundo que ya existe, en una cultura que también ya existe, es más, somos educados con esos valores, con esa manera de ver las cosas, pero no estamos predeterminados, ya como que un destino está ya escrito, no, porque todos también tenemos la libertad de seguir lo que nos han enseñado o de rebelarnos o de crear y ser innovadores. En fin, hay un abanico de opciones para los seres humanos frente a su sociedad, los acontecimientos que se nos presentan. Entonces, eso en cuanto a la causalidad,
que es el segundo fantasma de la historia según Edmundo Gorman. Y tercero, entonces, ese cientificismo, esa obsesión también por los documentos como si fueran fuente de objetividad. Dice, él nos da esa advertencia de que los documentos también han sido escritos o ofrecidos, si fueron orales, por personas, por seres humanos. Entonces, todas esas versiones, aunque sean testimoniales, pues tienen también un grado, una pizca de la subjetividad propia de quien la dice, porque obviamente la historia es vivida de distinta manera según quiénes somos, de qué manera nos tocó vivir ese acontecimiento, nuestros puntos de vista, como se llama, ¿no? Sin llegar tampoco a un extremo relativista en donde nada es verdadero, sino de que todo el mundo aporta su punto de vista desde la experiencia, como la vivió, como la entendió. Para darles un ejemplo más específico, si estuviéramos estudiando la Guerra de los 1000 días en Panamá, no sería igual un testimonio de un liberal que de un conservador, porque tienen puntos de vista distintos, son enemigos, pelean la misma guerra, pero desde distintas posiciones, que son incluso adversas y opuestas uno al otro. No es lo mismo tampoco si se trata de un campesino o de un panameño de las clases pudientes capitalinas, por ejemplo, o de un terrateniente, tampoco del interior. O sea, cada uno defiende sus intereses, tiene su punto de vista y su vivencia de la historia desde su situación social también, histórica, política, ¿no? Entonces, a eso es que se refiere O'Gorman, lo mismo que Paul Bain y otros de la nueva historia, que la historia sí aporta un conocimiento, pero que no es un conocimiento objetivo ni universal, y por tanto no nos podemos obsesionar con darle una cientificidad que no tiene, ¿no? Sino que justamente en el caso de O'Gorman le da a esa subjetividad, a ese carácter y naturaleza interpretativa de los historiadores, le da una valorización positiva y dice a sus estudiantes precisamente, ese es el oficio del historiador. El historiador tiene que utilizar su imaginación, su cultura, sus intuiciones también, para aproximarse al pasado, para entenderlo, para replantearlo, ¿no? Dice, también debemos esforzarnos para ser innovadores en las metodologías y en las técnicas de la investigación científica, no con ese rigor que a veces, ¿no?, que él atañe, ¿no?, y le asigna a los cientificistas, con un exceso a veces de datos, un exceso de estadísticas y sin atreverse a establecer conexiones entre los datos o de hacer un énfasis o una mirada distinta desde la perspectiva del historiador. Entonces, esos son esos tres fantasmas, esas que son tres críticas bien fuertes que hemos mencionado sobre la historia de parte del historiador mexicano. También entonces va a decir, es peligroso no estudiar historia, porque entonces la humanidad cae en esa trampa de pensar que siempre fuimos en el pasado, los seres humanos, de la misma manera que somos en el presente. Un presentismo, ¿no? Entonces dice, eso es muy peligroso. Como también advierte que aunque utilicemos lo que somos en el presente para hacer preguntas distintas sobre el pasado, estemos conscientes de que el pasado tenía sus propias circunstancias que no son las de nosotros en el presente. Entonces, esa gente que juzga el pasado con las mismas medidas del presente, pues es un poco absurdo e injusto. De esta manera, les hago una presentación muy rápida de estas conclusiones sobre el historiar, el oficio del historiador, desde el punto de vista y las opiniones del profesor mexicano Edmundo Gorman.
Espero que lo hayan disfrutado y que entonces hagan la lectura que les adjunto en el correo electrónico, El oficio de historiar, por Edmundo O'Gorman. Hasta la próxima clase.